Muy buenas amigos y bienvenidos al mundo del revés. En este primer programa vamos a hablar de un personaje público que es el centro de atención mundial. Se puso de moda sobre todo por la forma de sacar su candidatura electoral hacia adelante y por supuesto por ganar las elecciones de su país cuando nadie creía que pudiese hacerlo. Evidentemente nos referimos a Donald Trump. Mencionaremos a los que con sus profecías advirtieron esto, a los que se equivocaron en las suyas y algunas cosas más. Las profecías advierten a la población mundial de los acontecimientos más importantes e influyentes que van a ocurrir en el futuro, afectando el transcurso de la historia de la humanidad. El primer profeta del que vamos a hablar es seguramente el clarividente más famoso de la historia. Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, predijo, dependiendo de la interpretación de quien lo lee, entre otras muchas cosas, que Donald Trump sería elegido presidente de los Estados Unidos de América y los desastres que podría traer con ello. Comenzamos con la tercera centuria, cuarteta 81. El gran aullador, sinvergüenza audaz, será elegido gobernador del ejército, la valentía de su continente, el puente roto, ciudad de miedo pasmada. Cuando habla del gran aullador, sinvergüenza audaz, creemos que se refiere a su campaña electoral, donde no se privó de decir su pensamiento aunque fuese malsonante y puso astucia en cómo hacerlo. Sabemos que el Congreso concedió los poderes de guerra al presidente de la Casa Blanca, convirtiéndolo en el comandante en jefe de los ejércitos. La valentía de su continente podría referirse a Kim Jong-un y su amenaza a los Estados Unidos con un ataque nuclear, o también podría ser Xi Jinping y su malestar con el actual presidente norteamericano. Por el dato del puente podría ser la ciudad de San Francisco, en California, por su relativa cercanía a Corea o China, y su famoso Golden Gate. Tras ello, el país se pasmaría recordando posiblemente el ataque recibido a Pearl Harbor o el de las Torres Gemelas. Proseguimos en la segunda centuria, cuarteta 67. El rubio de nariz ganchuda acometerá por el duelo y echará fuera. Los exiliados dentro hará volver a poner en los lugares marinos acometiendo a los más fuertes. El rubio de nariz ganchuda nos recuerda a Trump, y que cometería por el duelo podría referirse a la venganza contra el ataque norcoreano o chino. Los exiliados dentro hará volver a poner, lo podemos entender de que ofrezca a los inmigrantes ilegales unirse al ejército como alternativa para no ser expulsados del país. Por último, habla de una gran guerra en el mar, donde vemos más posible que sea contra China o que ésta se una a Corea del Norte. Continuamos con la sexta centuria, cuarteta 13. Un dudoso no llegará lejos del reino, la mayor parte querrá sostenerlo. Un Capitolio no querrá en absoluto que reine, su gran carga no podrá mantener. El dudoso, supuestamente, puede hacer referencia a que nadie creía ni pensaba en que iba a ser el elegido. Que la mayor parte querrá sostenerlo lo interpretamos de que la mayoría del pueblo confía en él y desean que siga en su cargo. Pero hay quien no lo quiere. En todas sus profecías, Nostradamus cita el lugar geográfico en donde van a ocurrir, nombrando Europa, Asia, Oriente y África. Al no mencionar ninguno de estos, por descarte nos queda América y Oceanía. En Oceanía, que sepamos, no hay capitolios, y en América solo hay 5, 2 en Venezuela, 1 en Cuba, otro en Colombia y el más famoso, el de los Estados Unidos. Este último es el que pensamos que hace referencia a Nostradamus. La situación se pondrá insostenible, para que no pueda sostener su carga. Parece que Trump lo va a tener difícil, pero aún más después de la octava centuria, cuarteta 20. El falso mensaje por elección falsa, correr por el urbano roto sin parar, voces aceptadas, de sangre capilla teñida y a otro el imperio entregado. Puede dar a entender que sus promesas no son certeras y por ello su elección es basada en mentiras populistas. Seguirá con ello dando igual los graves problemas de la población. Altos cargos pedirán su cabeza y por ello la capilla será teñida de sangre, sugiriendo de que nuevamente van a usar un atentado de falsa bandera para eliminarlo y así conseguir sus propósitos, como sería entregar el mando de su imperio a otro, que les interese más. Terminamos con su tercera centuria, cuarteta 50. La república de la gran ciudad de ninguna manera querrá consentir. Rey salir fuera por trompeta ciudad. La escala al muro, la ciudad arrepentida. La escala al muro podría hablar del que quiere construir para dividir Estados Unidos de México. Como en otros países, los inmigrantes ilegales lo escalan buscando una calidad de vida mejor. La ciudad arrepentida puede ser a razón del coste de construir ese muro que provocase una crisis económica aún más grave de la que actual y o las muertes que va a causar el intentar treparlo, lo cual no van a consentir, provocando lo que podemos entender entre la fase desordenada, el rey trompeta saldrá de ciudad
en Francia es Trompet, y como ya hizo con Hitler llamándolo Hister, creemos que se refiere a Trump. Parece como si la situación se volviese insostenible y podríamos entenderlo simplemente como renunciará al cargo o tendrá que huir por ello. Vamos a seguir ahora con el argentino Benjamín Solari Paravicini y sus psicografías premonitorias. Plasmaba sus profecías en cuadros y creemos que habla de Trump en los siguientes. Principio del fin. Será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. Paravicini podría nominarle como el hombre orquesta porque va haciendo ruido por donde va, tocando todos los instrumentos de la comunicación, llamando la atención de todo el mundo. Cabe la posibilidad de que tras su asesinato podría venir la Tercera Guerra Mundial. Debe de ser algo muy grave para denominarlo el fin. Por ello vamos a seguir con el siguiente gráfico que habla del asesinato de los líderes y sus consecuencias. Se levantarán las clases sociales, se batirán en guerras, el mundo sangrará y los dictadores dominarán, mas serán muertos. El mundo marcha hacia un único gobierno. Podemos interpretarlo como que el pueblo se harta de la situación y se rebela. Podría provocar guerras civiles donde habría los que aprovecharían para quitarse del medio los líderes más radicales como Trump e implantar su nuevo orden mundial. Si Trump cumpliese sus promesas electorales, apartaría a los Estados Unidos de los planes de estos, cosa que no van a permitir como pasó con John F. Kennedy. Y la siguiente psicografía supuestamente habla de este último, pero ¿y si no es así? Norteamérica recibirá el tiro certero, hará un crimen político en cambio de dirección, se resentirá, peligrará su estabilidad y libertad. Vemos a la Estatua de la Libertad en esta gráfica, la cual algunos la relacionan con el país, pero podría ser simplemente Nueva York, donde matarían a Trump con un disparo en la cabeza o en el corazón para ser certeros. Impondrían a su nuevo dirigente, lo cual al pueblo no aceptará. Provocaría grandes disturbios, pudiendo causar la imposición de la ley marcial. De ser en Nueva York, cuadraría con esta última psicografía, nuevamente se podría poner en duda el significado que todo el mundo le da. La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. Se da por hecho que habla únicamente del autoatentado de falsa bandera de las Torres Gemelas porque menciona que el monumento será atacado 2 veces, pero ¿y si habla de 2 ataques diferentes en la ciudad de Nueva York? Y como mencionamos anteriormente, tras asesinar a Trump, Norteamérica perdería la luz de su libertad por la imposición de la ley marcial. En estas 2 últimas hemos especulado, pero realmente todo es posible. Vamos a terminar las profecías certeras con los más extravagantes, pero que últimamente se les atribuyen muchos aciertos. Nos referimos a los Simpson. Bart al futuro es el 17º episodio de la 11ª temporada, estrenado en Estados Unidos por la cadena Fox el 19 de marzo del 2000. Vamos a verlo. Muchísimas gracias. Dice que hemos heredado del presidente Trump un agujero en el presupuesto. ¿Cómo es de grande, secretario Van Houten? Es la ruina. ¿El país arruinado? ¿Cómo es posible? Con poco más de 15 años y medio, esta serie animada sorprendentemente anticipa que Donald Trump sería presidente de los Estados Unidos, pero además vaticina la posibilidad de que lo dejará con una crisis económica tan grande que se declararía en quiebra la nación. Proseguimos con una revista que no profetiza, sino anuncia lo que va a ocurrir provocado porque mueve los hilos. Claramente hablamos de la revista The Economist, la cual pertenece a los Agnelli como máximo accionista, seguido de los Rothschild, casualmente 2 de las familias más importantes del mundo y vinculadas a la cúspide Illuminati. Vamos a estudiar las 2 portadas más revelantes sobre Trump. En la primera portada, editada en julio del 2016, pudimos ver que la élite se decantaba por el plan B y elegiría a Trump como presidente de los Estados Unidos, como finalmente fue. Como protagonista, en la parte central está Trump, por detrás, pero al mismo tiempo encima de la Casa Blanca, simbolizando su futura presidencia. Detrás de su hombro izquierdo tiene un miembro de Anonymous. Nosotros entendemos que representa a los hackers y simboliza la supuesta ayuda de estos en la elección de Donald Trump. Vamos a saltar directamente al martillo del juez porque en su mayoría está compuesto por el sistema binario, lo que nos da a pensar que se hará una investigación y un juicio por el tema de la ayuda de los hackers. A los 2 lados de la Casa Blanca se ve el que fue el muro de Berlín, que dividía a la República Federal Alemana y a la República Democrática Alemana.
También fue conocido como el Muro de la Vergüenza y creemos que se refiere a que el muro que quiere construir Trump para dividir Estados Unidos de México va a ser similarmente vergonzoso. Detrás de su hombro derecho vemos a Kim Jong-un sujetando un langostino con símbolo radiactivo y justo detrás de este un misil en el aire. Viendo que todo está sumergido bajo el agua, lo interpretamos como que pueda haber un ataque nuclear provocando un tsunami que podría inundar Washington DC. A la derecha podemos ver dos chimeneas simbolizando fábricas con banderas de China encima y una pancarta de que se venden. Entendemos que van a comprar empresas aprovechando su quiebra por la crisis económica que en algunos países va a empeorar. El erizo y el zorro se debe al famoso ensayo de Isaías Berlin, basándose en un proverbio griego antiguo. El zorro sabe poco de muchas cosas, mientras que el erizo sabe mucho de pocas cosas. Por eso vemos al erizo concentrado en un solo número, mientras que el zorro no le presta la suficiente atención a la multitud de números. Lo entendemos como que sí van a concentrarse ante el problema norcoreano, pero no lo necesario ante el chino. La chica volando con el dron y la cámara suponemos que se refiere a los derechos de privacidad que van a volar por conseguir seguridad y con este fin los drones van a ganar mucho protagonismo. En la segunda portada titulada El Mundo en 2017 Planeta Trump vemos 8 cartas del tarot versioneadas a lo que va a ser en la actualidad de este año. La primera es la torre, donde vemos en el centro una torre partida por un rayo, provocando un incendio. Encima de la puerta hay un símbolo de la cruz. A la izquierda hay un pueblo portando la bandera de la antigua Unión Soviética y a la derecha hay otro pueblo que porta un Cristo crucificado. Lo interpretamos como un país comunista con tecnología HARP va a hacer un ataque climatológico sobre el Vaticano, provocando un enfrentamiento entre católicos y comunistas. En el tarot, la torre significa cambios drásticos sin opciones a escoger. Dichos cambios deben ser aceptados sin importar sus consecuencias. Planes que tienen como destino el fracaso. La segunda carta es el juicio, donde vemos a Trump sujetando el globo y el cetro soberano, teniendo a Estados Unidos a sus pies. Está sentado sobre una bandera estadounidense que tapa el mundo excepto América del Sur, la cual está bajo una sombra. Lo interpretamos como que va a gobernar sin oposición, eclipsando al resto del mundo, demostrando su poder adquirido. La carta también puede representar una posible muerte repentina del magnate, quizás por atentado o una enfermedad mortal, pero no lo vemos reflejado en el dibujo. Su significado en el tarot es de cambios radicales, la influencia, el poder y una actitud positiva para enfrentar nuevos retos, pero también representa las decisiones erradas, la enfermedad o peste y la debilidad. La tercera es el mundo, donde vemos la pirámide de Keops, el Partenón de Nashville y el Panteón de Agripa, unidas con hilos dorados a un libro. Un cuadro, además de las máscaras de la tragedia y la comedia del teatro. Con el sol en el centro, un retrato y un libro abierto están en el aire. Entendemos como desde las grandes civilizaciones como fueron los egipcios, griegos y romanos hasta hoy lo controlan todo, ya sea cultural o de entretenimiento. Lo que parezca que se les escapa está bajo la influencia de su sol. En el tarot esta carta es garantía de éxito y por tal unas buenas recompensas, pero también tiene un lado muy oscuro que representa el éxito que jamás llegará y en algunos casos que el trabajo debe de ser muy duro para tratar de lograrlo. Esta carta es sinónimo de gran cantidad de obstáculos en el camino. La cuarta carta es el ermitaño, donde vemos una multitud con pancartas contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión y contra la Unión Europea. Siguen un camino flanqueado por montes, siendo únicamente ese posible, que acaba en un precipicio. En lo alto de uno de esos montes vemos al peregrino que con la luz de su candil los ha guiado a la inminente caída. Debajo de ese monte se ve el globo terráqueo fragmentado. Deseo decir dos dichos que me gustan mucho personalmente. La unión hace la fuerza y el otro es divide y vencerás. Alguien, quién sabe si el propio Trump o a lo mejor se refiere a varios líderes, haciendo de peregrino, van a guiar al pueblo a la catástrofe, al convencerlo de que tome el camino de la división.
El ermitaño representa el crecimiento espiritual, la sabiduría y la soledad para meditar, pero también tiene otro lado muy oscuro, que son los vicios, los enemigos ocultos y el engaño. La quinta carta es la muerte, donde vemos un hongo atómico debido a una explosión nuclear, dos insectos volando encima de la muerte, montada en un caballo blanco, el sol brillando con fuerza, dejando la tierra seca, un río sin agua y la vegetación muerta. Nuevamente vemos la amenaza nuclear trayendo la destrucción del ecosistema. Los dos insectos lo interpretamos como una plaga que azotaría después. En el tarot esta carta simboliza la desesperanza y la muerte, un cambio repentino y el fin de una etapa. La sexta carta es el mago, donde vemos al mago levantando su cetro con unas gafas de realidad virtual puestas e imprimiendo en serie con una impresora 3D casas. Detrás suya tiene un sol en el amanecer sin ser tan radiante y encima el símbolo del infinito. Las tecnologías van a ser grandes protagonistas este año, esclavizándonos y dejándonos inactivos. Parecen que nos facilitan las tareas y la vida, pero realmente poco a poco nos vuelven más incapaces de valernos por nosotros mismos ante las adversidades y desean que sea así desde que amanece hasta el futuro. Por ello es el símbolo del infinito. Esta carta es usada para representar a los políticos o a la política, la inteligencia, la iniciativa y la originalidad. La diplomacia o los diplomáticos también es representada allí. Pero tiene un lado muy oscuro también, que representa la intención de hacer algo con fines ocultos y la maldad. La séptima carta es la rueda de la fortuna, donde vemos a Marine Le Pen, Angela Merkel y Geert Wilders, atados a una rueda con las respectivas banderas de sus países. Debajo, dos urnas de votaciones con papeletas. Mientras que a Le Pen le da el sol, a Merkel le alcanza un rayo procedente de una nube negra. Le Pen y Wilders están a favor de salir de la Unión Europea, por ello le cae el rayo a Merkel y tiene mala cara, porque va a ser ella la encargada de oficializar la disolución. Por eso el sol le favorece a Le Pen y ésta sonríe. Wilders está abajo, serio, seguramente porque aunque ganará las elecciones no van a salir las cosas como él deseaba. Representa el cambio, el destino, la fortuna, cosas que están por suceder, que sucederá pase lo que pase, aun cuando se encuentre con dificultades. También representa la vuelta al pasado, el retroceso, a cosas ya superadas. La octava y última carta es la estrella, donde vemos una estrella como la de Belén en el centro, rodeada de 14 estrellas con las fotos de jóvenes en su interior. Hay 10 estrellas blancas inferiores en tamaño al fondo de estas y debajo un planeta rojo con cráteres. Marte es el dios de la guerra, como el actual contra el Estado Islámico, y nos hace pensar que 14 jóvenes conocidos van a ser ejemplo a seguir contra el terrorismo, añadiendo a que sobre el 22-23 de septiembre regresa la famosa estrella de Belén, va a ser esperanzador para la humanidad. Esta es una carta con mucho contenido espiritual, representa la ayuda que no se esperaba, la inspiración y la esperanza. Continuamos con los que no acertaron en sus profecías. La primera es la vidente macedonia de nacimiento, pero con nacionalidad búlgara, Vangelia Pandeva Dimitrova, más conocida como Baba Vanga. Profetizó que el 44º presidente de los Estados Unidos sería afroamericano y el último de esa nación, refiriéndose a Barack Obama, por supuesto, asegurando que antes de acabar su mandato surgiría una grave crisis, a lo cual incluyó: todo el mundo va a poner sus esperanzas sobre él para acabar con ella, pero ocurrirá lo contrario, él traerá el país hacia abajo y los conflictos entre el estado del norte y del sur escalarán. Acertó a medias, falla en que Obama sería el último, pero acierta en que sería afroamericano el 44º. Añadiremos que bien es sabido, el pueblo confió en él, pero no solucionó la crisis como prometió y seguramente está aún peor de que cuando empezó. Llegamos a pensar, por la mención del norte y del sur, en caso extremo que hasta podría haber surgido una segunda guerra civil, aunque más viendo los altercados por las muertes de los hombres de color en manos de la policía y el malestar de algunos estados más extremistas. Continuamos con el vidente estadounidense Edgar Cayce,
al igual que Baba Vanga, sin nombrar a Trump, le afectaría con su profecía. El 44º presidente de los Estados Unidos sería negro y sería el último. El 44º presidente de los Estados Unidos va a apretar el gatillo nuclear. No hace falta decir, tras lo visto, que no acertó en que sería el último, pero sí en que sería negro. Cabría una posibilidad remota de que matasen a Trump y como emergencia volviese Obama al poder, acusase a otra gran nación del atentado siendo realmente de falsa bandera y comenzase una guerra nuclear. Para finalizar, mencionaremos las noticias que surgieron pudiendo ser el inicio del acierto de algunas de las profecías que anteriormente mencionadas. Agentes del Servicio de Inteligencia Extranjera de Moscú descubrieron un depósito portátil encriptado que portaban 5 detenidos con nacionalidad de Arabia Saudí. El contenido de este objeto era el itinerario completo de Trump en sus diferentes viajes y actos de Estados Unidos, además de los mecanismos de seguridad empleada por todo su equipo para velar por el bienestar de su integridad física. Esta información no la tiene cualquiera, lo cual indica que alguien con mucha influencia y poder le ha interesado filtrarla buscando quitarse del medio a Trump. Además, Dmitry Kiselov, quien dirige la agencia de noticias Rossiya Segodnya, informó de que Trump utiliza chaleco antibalas en todos sus actos públicos por miedo a un atentado inminente. Es consciente de que no es del gusto de gente muy poderosa la cual sería capaz de usar malas artes para matar 2 pájaros de un tiro. ¿Aceptarán las profecías o no? El tiempo lo dirá. Se cree que estos clarividentes tenían la facultad de poder ver diferentes mundos paralelos y por ello no todos coinciden en lo mismo con firmeza y certeza. Nosotros solo damos la información y las diferentes interpretaciones, aunque sí es cierto que en algunas propias hemos sido muy valientes. Espero que os haya gustado el vídeo, muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo misterio, amigos.